Gracias, señor presidente, y buenas noches. Señorías, a este proyecto de ley hemos presentado 15 enmiendas, 13 de modificación y 2 de supresión. Paso a resumirles las más importantes. La enmienda 2 es de modificación del apartado 1 del artículo 14 del proyecto de ley. Muchas gracias. Tal y como resulta de la exposición de motivos, es preciso que todas las instituciones, organismos y otras personificaciones que ejercen funciones públicas tengan un sistema eficaz para detectar las prácticas irregulares descritas en esta norma. Sin embargo, en contra de lo previsto en la exposición de motivos, sí que es relevante el tamaño de la entidad o el ámbito territorial en el que ejerza sus competencias, ya que determinadas entidades públicas carecen de la infraestructura y de los medios suficientes para acometer tales funciones y conseguir el fin para el que se crearon. Así sucede con los municipios de menos de 10.000 habitantes, por lo que la imposición de la obligación de contar con un sistema interno de información puede suponer una carga excesiva para la estructura de tales municipios. Por eso se propone la posibilidad de que los mismos deleguen la gestión del sistema de información en las diputaciones provinciales de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. La enmienda 3, de modificación de los apartados 1 y 2 del artículo 24 de este proyecto de ley, y la enmienda 4, de modificación del artículo 41 del proyecto de ley, se justifican en que las competencias de la Autoridad Independiente de Protección del Informante deben extenderse a las informaciones que afecten a la Administración local y a las entidades que integran el sector público local, así como a todas las entidades que integran el sector privado, con independencia de la provincia en la que se produzca la infracción o el incumplimiento informado. Discúlpeme, señoría, tiene toda la razón. Me cuesta trabajo y ya está. No, parece que no es nuestra noche. Gracias. Señorías, un poco de silencio. Gracias, señor presidente. Sí, un poquito. Gracias. Puede continuar. Vale, muchas gracias, señor presidente. Enmienda 5, modificación del artículo 53 del proyecto de ley. El nombramiento del presidente de la Autoridad de Protección del Informante por el Ministerio de Justicia no constituye la mayor manifestación de la independencia que se pretende otorgar a este nuevo organismo y aboca a dudar del carácter independiente de dicha autoridad. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado que el aspecto externo de independencia de los órganos a quienes se atribuyen funciones judiciales abarca que tal órgano ejerza sus funciones con plena autonomía, sin estar sometido a ningún vínculo jerárquico o de subordinación respecto a nadie y sin recibir órdenes ni instrucciones, cualquiera que sea su procedencia, estando así protegido de injerencias o presiones externas que puedan hacer peligrar la independencia en el enjuiciamiento por sus miembros de los litigios de los que conozca e influir en sus decisiones. Por ello, se propone que el nombramiento se realice por el Congreso de los Diputados y mediante mayoría reforzada. De este modo, se busca garantizar mayor independencia, inamovilidad y objetividad en el ejercicio de las funciones del presidente, que a priori pudiesen desprenderse si el nombramiento se realiza por el Ministerio de Justicia. En la enmienda 6 pedimos la supresión del artículo 54 del proyecto de ley. La creación velada de una comisión consultiva de protección del informante no se encuentra prevista en la Directiva de la Unión Europea 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión. Asimismo, en la memoria de análisis de impacto normativa, la justificación y referenciación de esta comisión se limita a indicar que sus miembros no obtendrán remuneración alguna. Es necesario garantizar que todo órgano relativo a la denuncia de corrupción sea plenamente independiente y ágil, factores que podrían verse lógicamente limitados por la existencia de una comisión integrada por 12 miembros, nombrados todos ellos por el Ministerio de Justicia de turno. No obstante, el presidente puede servirse de personas de reconocido prestigio para desempeñar funciones de asesoramiento si es necesario. En la enmienda 7 proponemos incluir una nueva función de la presidencia, como es la adopción de las medidas y dictar todas las resoluciones necesarias para garantizar la indemnidad de los denunciantes, incluida la protección de los periodistas y los medios de comunicación que, en su labor de investigación e información pública, publiquen información relativa a una infracción o actuación delictiva en el ámbito del sector público,
con posible daño para el erario público. Así, queremos asegurar la indemnidad de los denunciantes, que recoge la voluntad de lo dispuesto en los considerandos 45 y 46 de la Directiva de la Unión Europea 2019/1937. Por otro lado, la propuesta de la enmienda número 9 de organizar la Autoridad Independiente de Protección del Informante en divisiones tiene por objeto garantizar la especialidad en el tratamiento de los asuntos, así como dotar de agilidad y eficiencia al organismo. Además, también se pretende reforzar la independencia del organismo, exigiendo que cada director de división sea nombrado de acuerdo con los principios de mérito, de capacidad y publicidad, y entre quienes cuenten con experiencia de al menos 10 años en las materias propias de la división correspondiente. Por último, en nuestra enmienda 11 proponemos que la protección de los denunciantes deba regirse por los mismos principios y criterios en todo el país. Por este motivo, debe ser la Autoridad Independiente de Protección del Informante quien ostente competencia sancionadora respecto a las infracciones cometidas en el ámbito de la Administración local y del sector privado en todo el territorio nacional. Estas son nuestras enmiendas que esperamos que aprueben. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Gracias, señora presidenta. Señorías, este proyecto de ley es consecuencia de la transposición de la Directiva Europea 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo del 23 de octubre de 2019 y cuyo plazo finalizó el 17 de diciembre del año pasado, con lo que nuevamente este Gobierno llega tarde a dicha transposición. Este proyecto de ley, dicho y llamado de forma coloquial, muchas gracias, es la ley de los soplones, de los chivatos, de los traidores. Señorías, la corrupción es una lacra en toda Europa, especialmente en nuestro país, donde tenemos numerosos casos de corrupción y constituye un obstáculo para el progreso de las sociedades. A nivel europeo, estamos en el puesto 14 de 27 en cuanto a la valoración de la corrupción y a nivel mundial en el puesto 34 de 180. Señorías, la corrupción es una preocupación para el 89% de los españoles y, en base a ello, este Gobierno baja las penas del mayor delito de corrupción, como es la malversación. Este proyecto de ley que nos presentan va de todo menos de luchar contra la corrupción. Estamos ante un proyecto de ley que, por un lado, dice que va a proteger a las personas que informen sobre las infracciones normativas y, asimismo, va a servir para luchar contra la corrupción. Pero, señorías, la lucha contra la corrupción y la protección de quienes la denuncien es lo menos relevante de esta norma. Esta ley, en realidad, es un reclamo, una excusa, es algo utilizado para ganar el favor de la opinión pública engañosamente. Porque, ¿quién no quiere luchar contra la corrupción? Señorías, no nos engañemos, lo que pretende este Gobierno mediante esta ley es la creación de los chivatos políticos, lo que nos retrotrae a una época pasada con la existencia del comisario político en empresas y en administraciones para informar de cualquier supuesta infracción penal o de cualquier supuesta infracción administrativa, tenga o no relación con la corrupción. Esto es muy grave, señorías, porque no solamente es que está fuera del campo de actuación de la directiva que dice Perdone transponer. un minuto, señora senadora, por favor. Nos queda ya poco. Si alguien tiene necesidad de hablar, puede salir del hemiciclo. Respetemos a los oradores. Continúe, senadora. Gracias, señora presidenta. Señorías, como decía, esto es muy grave, porque no solamente es que está fuera del campo de actuación de la directiva que dice transponer, sino que además nos recuerda gravemente a lo que se vive en países comunistas, como Cuba, como China o como Venezuela, donde se persigue al disidente político. Señorías, es un contrasentido que sea precisamente el partido más vinculado a tramas de corrupción, como es el Partido Socialista, el que impulse una iniciativa de este tipo. De verdad, señorías del Partido Socialista, nos quieren hacer creer ilusamente que van a asumir responsabilidades por la terrible trama de corrupción de Andalucía o por el caso Azud en Valencia y el reciente Qatargate o Marruecosgate, trama corrupta que afecta especialmente a su grupo parlamentario europeo. Nos quieren tratar como niños ilusos a los que se les da un caramelo con un bonito envoltorio,
pero envenenado. Porque bajo esos titulares que hablan de proteger a denunciantes, de corrupción y de luchar contra la misma, este proyecto de ley esconde realmente un contenido altamente tóxico para la democracia y para la convivencia. Señorías, proteger a denunciantes, incluso anónimos, en el marco de las leyes liberticidas creadas por este Gobierno social comunista, como las leyes sectarias llamadas de memoria democrática, de igualdad, del aborto, trans o las próximas de protección animal, entre otras, nos acerca peligrosamente a la España del Frente Popular o a la Cuba marxista, con los famosos delatores políticos. Es evidente que la grave inseguridad jurídica que introduce este proyecto de ley pone en riesgo la libertad de opinión y de expresión, algo que ningún demócrata debiera tolerar. Por ello, aun estando de acuerdo con la necesidad de proteger a quienes denuncien delitos e infracciones graves relacionadas con la corrupción, la salud de nuestra democracia, es incompatible con apoyar este proyecto de ley. Prueba del compromiso de Vox en la lucha contra la corrupción es el registro en febrero de 2020 de una iniciativa para la protección integral de los denunciantes de corrupción. Pero, a diferencia de esta iniciativa, la nuestra delimita su ámbito exclusivamente a aquellas infracciones producidas en el ámbito del sector público y de las que pudiera derivarse un perjuicio para el erario público. Nosotros no abrimos la puerta a causas generales. Señorías, los denunciantes de corrupción deben ser eso, denunciantes de corrupción, y no chivatos ni comisarios políticos utilizados para acosar y para acusar a los disidentes. Por todo lo expuesto anteriormente, los senadores de Vox votaremos en contra de este